Regalé a mis padres un viaje a Europa, pero decidieron llevar a mi hermana desempleada en mi lugar. Y tuvieron una gran sorpresa al llegar. Hace 2 años me propuse algo que consideré un acto de amor y sacrificio, planeé y financié, con horas extras y cada centavo ahorrado, un viaje de lujo a Europa para mis padres y para mí. Durante ese tiempo, me entregué a la idea de regalarles una experiencia inolvidable, reservando vuelos, hoteles de 5 estrellas, tours guiados y cenas en restaurantes exclusivos. Cada detalle fue cuidadosamente orquestado para que ese viaje representara un hito en nuestras vidas, una forma de agradecer todo lo que mis padres habían hecho por mí. La mañana del viaje, me desperté llena de emoción y nerviosismo. Al salir de casa, ya imaginaba lo especial que sería ese día. Sin embargo, todo empezó a cambiar cuando recogí a mis padres para llevarlos al aeropuerto. Mientras cargábamos el equipaje en el auto, mi madre, con una sonrisa demasiado alegre para la situación, me dijo: «Tu hermana necesita un descanso, así que hemos decidido llevarla en lugar de ti». En ese instante, mi mundo se tambaleó. Mi hermana Lauren, quien hasta ese momento parecía vivir bajo el amparo de una permisividad que siempre había sentido injusta, apareció en la acera con su propia maleta, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Me quedé helada, con el corazón apretado. Durante años había trabajado incansablemente, sacrificándome para que este viaje fuera perfecto, y ahora, en el último minuto, mis padres decidieron que mi hermana necesitaba esa experiencia, dejando de lado todo mi esfuerzo y dedicación. Mi mente se llenó de recuerdos de innumerables ocasiones en las que había sentido que, sin importar cuánto me esforzara, Lauren siempre ocupaba el primer lugar en sus corazones. Subí al auto y traté de mantener la compostura. Durante el trayecto hacia el aeropuerto, el ambiente en el vehículo era insoportablemente tenso. Mientras mis padres y Lauren conversaban animadamente sobre planes en París, como ver videos en TikTok y hacer compras, yo me aferraba al volante, tratando de ocultar el dolor y la rabia que me consumían. Mi madre decía que yo siempre trabajo tan duro que tendré otra oportunidad, mientras mi padre evitaba cualquier contacto visual, entregándome su maleta sin decir palabra. Todo me recordaba que, para ellos, mi sacrificio era menos importante que el bienestar momentáneo de Lauren. Al llegar al aeropuerto, mientras ayudaba a bajar el equipaje, mi madre me abrazó y me dijo: «Gracias por entender, querida», y mi hermana, con un tono de falsa gratitud, dijo: «Gracias, Violet, eres la mejor». Esas palabras se clavaron en mi interior. Mientras veía a mis padres y a Lauren internarse en el terminal, me sentí completamente invisible y despreciada. Aquella experiencia, que había soñado y planeado durante años, se había convertido en una cruel demostración de que, a sus ojos, yo nunca era lo suficientemente importante. Esa sensación de traición se volvió insoportable. En el viaje de regreso a casa, mientras mi mente repasó cada palabra y cada gesto, mi ira crecía y se mezclaba con una profunda tristeza. No podía creer que, después de todo lo que había hecho, ellos optaran por priorizar a Lauren. Estacioné mi auto y, sentado unos minutos en la quietud de mi propia frustración, tomé una decisión drástica: si ellos querían disfrutar del viaje solo con Lauren, entonces yo no iba a permitir que se beneficiaran de mi esfuerzo. Entré a la casa, me senté frente a mi laptop y me conecté a cada cuenta de viajes que había utilizado para planear el viaje. Uno a uno, cancelé las reservas de hoteles, tours, mejoras de vuelo y cualquier otra cosa que hubiera coordinado con tanto cuidado. Cada correo de confirmación de cancelación que aparecía en mi bandeja de entrada era, para mí, un pequeño acto de justicia. Con esa acción, dejé claro que no iba a ser la doormat de mi familia, que si querían disfrutar de un viaje, tendrían que enfrentar las consecuencias de haberme excluido. No tardó en llegar la reacción. Apenas mis padres aterrizaron en Europa, mi teléfono comenzó a sonar sin cesar. Eran mensajes y llamadas de mi madre, de mi hermana y de mi padre. Mi madre, con una voz que mezclaba furia y desesperación, me decía que el hotel no permitía el check-in y que la reserva había desaparecido. Lauren dejaba un mensaje en el que, con tono altivo y lleno de desprecio, me recriminaba por haber arruinado el viaje. Incluso mi padre, con voz temblorosa y evasiva, me pedía que arreglara las cosas. Pero yo ya había tomado mi decisión. Con la voz fría y cargada de sarcasmo, respondí en una de esas llamadas: «Sí, yo cancelé todo». Fue un momento de ruptura definitiva. Mis palabras fueron una declaración de que no iba a seguir soportando años de sacrificios ignorados solo para que mi familia continuara poniendo a Lauren en primer lugar. Después de colgar, sentí una mezcla extraña de ira y alivio. Apagué el teléfono y me permití unos días de silencio, sin llamadas ni mensajes, para poder reflexionar y reconectar conmigo misma.
Durante ese tiempo, me dediqué a pequeños proyectos personales que había dejado de lado. Redescubrí la tranquilidad de tomar café en mi porche, de dedicar tiempo a mis hobbies y de recordar lo capaz y valiosa que soy cuando no estoy atrapada en las demandas interminables de mi familia. Sin embargo, la calma no duró mucho. Al tercer día, la curiosidad me llevó a encender el teléfono y descubrí más de una docena de mensajes de voz. Mi madre, cada vez más histérica, exigía que la llamara de inmediato. Lauren seguía con su tono arrogante, reclamándome por arruinar el viaje, y mi padre, con voz apagada, me pedía que habláramos para resolver todo. Escuché, entre lágrimas y enojo, un largo mensaje de mi madre en el que decía: estamos de vuelta en el aeropuerto. El viaje está arruinado, y espero que estés contenta. Tu hermana está destrozada y tu padre y yo estamos decepcionados. Llámame cuando estés lista para hablar. Pero yo no estaba dispuesta a hablar ni a disculparme. Esa llamada, y todas las demás, representaban la culminación de años de sentirme menos importante, de ver cómo cada celebración y cada esfuerzo se convertían en excusas para que mi familia ignorara mis necesidades. Mientras escuchaba esos mensajes, recordé cada ocasión en la que me había sentido ignorada, cada reunión familiar donde mis logros pasaban desapercibidos, cada celebración en la que siempre se priorizaba a Lauren sin que yo tuviera voz. Esa acumulación de sentimientos me llevó a un punto de inflexión. Esa noche, me senté a tomar una taza de té, dejando que la amargura se transformara en una determinación firme. Ya no iba a ser la responsable de arreglar todos los problemas de mi familia. Ya no iba a sacrificarme para complacer a personas que nunca valoraron todo lo que hice. Al día siguiente, mi teléfono volvió a sonar con más insistencia. Esta vez, respondí a una llamada de mi madre. Con voz cortante, le dije: mamá, tú elegiste llevar a Lauren en lugar de mí. ¿Por qué debería yo financiar el viaje que no me corresponde? No voy a arreglar lo que ustedes han decidido por su cuenta. Ella replicó, acusándome de ser infantil y de estar arruinando todo, pero yo no cedí. Le recordé con firmeza que, durante años, había sido la que se encargaba de todo, mientras ellos siempre daban por sentado que yo estaba disponible para solucionar sus problemas. Esa llamada fue el punto de quiebre. No había forma de que continuara siendo la responsable de arreglar sus errores. Esa tarde, decidí dejar el teléfono apagado y apartarme de cualquier contacto familiar. Me sentí extrañamente libre, como si una gran carga se hubiera levantado de mis hombros. Esa noche, mientras repasaba en mi mente cada injusticia acumulada, comprendí que había empezado a cambiar. Por primera vez en mi vida, estaba tomando decisiones para mí sin tener que ceder ante las expectativas y demandas de los demás. Poco después, mi amiga Grace apareció en mi puerta sin avisar, trayendo 2 tazas de café. Con una mirada de comprensión y una sonrisa cómplice, me dijo: Violet, me enteré de lo que pasó. Estoy orgullosa de ti. Has puesto un alto a años de sacrificio inútil. Sus palabras me reconfortaron y reforzaron mi convicción de que, a partir de ese momento, mi vida sería mía y solo mía. Grace me recordó lo difícil que era dejar de ser la arregladora de la familia, pero también me aseguró que ese cambio era necesario para encontrar la verdadera felicidad. Durante los días siguientes, mientras la tensión en mi casa familiar se hacía cada vez más palpable, me dediqué a reconstruir mi vida. Empecé a hacer pequeños cambios, redecoré mi sala, cambiando los muebles heredados que siempre me recordaban la sumisión, por piezas que reflejaban mi propio estilo. Empecé a explorar la ciudad, a visitar cafés y parques, a reconectar con mi yo interior. Cada paso que daba me hacía sentir un poco más libre, un poco más capaz de vivir según mis propias reglas. Una tarde, mientras revisaba el correo electrónico, me encontré con la lista de reservas canceladas. En lugar de sentir tristeza, experimenté una oleada de determinación. Ese dinero, que había sido destinado a un viaje de ensueño para mi familia, ahora representaba la oportunidad perfecta para hacer algo que fuera solo mío. Sin pensarlo demasiado, abrí una nueva pestaña en el navegador y empecé a investigar ideas para un viaje en solitario. Esa decisión se convirtió en el siguiente gran paso en mi transformación personal. Pocas semanas después, con el corazón latiendo con fuerza y una mezcla de nervios y emoción, reservé un viaje en solitario a Italia. No era el mismo itinerario que había planeado para mis padres, pero ahora era un viaje para mí, una celebración de mi independencia y de mi derecho a vivir a mi manera. El día en que aterricé en Roma, sentí una oleada de libertad que nunca antes había experimentado. Estar sola en una ciudad llena de historia, arte y cultura me hizo sentir que finalmente podía ser dueña de mi destino.
Durante mi estancia en Italia, recorrí calles empedradas, visité ruinas antiguas y me deleité con la gastronomía local en pequeños cafés. No había horarios impuestos ni itinerarios forzados, solo yo, mis pensamientos y el placer de descubrir el mundo a mi propio ritmo. Uno de los momentos más reveladores ocurrió mientras me sentaba en las escalinatas de la Plaza de España, disfrutando de un gelato. Saqué mi viejo diario, aquel en el que había escrito mis sueños y aspiraciones, pero que siempre había dejado de lado en favor de hacer felices a los demás. Mientras releía mis palabras, sentí que era el momento de reescribir mi historia. Anoté nuevas metas, aprender un idioma, iniciar un pequeño negocio, viajar a otros países y, sobre todo, vivir sin depender de la aprobación de nadie. Cada día en Italia reforzaba mi convicción de que merecía ser feliz y de que mi vida debía estar dirigida por mis propios deseos. Esa experiencia se convirtió en el catalizador de mi transformación. Empecé a ver el mundo, y a mí misma, con nuevos ojos. Ya no era la niña sumisa que se sacrificaba para que otros se sintieran bien, ahora era una mujer fuerte, capaz de tomar decisiones difíciles y de establecer límites claros. Al regresar a casa, la atmósfera en mi familia seguía siendo tensa. Mis padres y Lauren llegaron en un taxi, con caras de agotamiento y frustración. Al bajar, comenzaron a lamentarse de cómo había sido todo el viaje, hoteles de mala calidad, tours que nunca existieron y una sensación de haber sido engañados. Mi madre, con voz entrecortada, me acusó de haber arruinado todo, mientras que Lauren, con su habitual tono altivo, se burló de la situación. Mi padre, intentando mediar, afirmó que yo había cancelado todo de forma extrema, y me preguntó por qué debería haber pagado por un viaje del cual ni siquiera formaba parte. No pude contener mi enojo. Me puse de pie y, con la voz firme que había cultivado en mi viaje de autodescubrimiento, les dije, yo planifiqué ese viaje para los tres, y ustedes decidieron cortarme de él en el último momento. Durante años he sido la que arregla todo, la que se sacrifica por ustedes, y ya no lo voy a permitir. No voy a seguir siendo la excusa para que ustedes se beneficien de mi trabajo. A partir de ahora, mis decisiones son mías, y mi felicidad no depende de lo que ustedes puedan aceptar. Esas palabras salieron con toda la fuerza acumulada de años de sentirme invisible, y aunque mi familia se quedó en silencio por un momento, su respuesta no tardó en llegar. Mi madre, entre lágrimas y reproches, prometió que cambiarían, que aprenderían a valorarme. Pero yo sabía que las promesas vacías no curarían el dolor de tantos años de desatención. Después de esa confrontación, recogí mi bolso y me alejé. Mientras caminaba hacia mi auto, escuché las voces mezcladas de enojo y culpa detrás de mí, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de volver la vista atrás. La sensación en mi interior era extrañamente pacífica, como si una pesada carga se hubiera aligerado de mis hombros. Ese momento marcó el inicio de una nueva etapa, la de vivir por mí misma y no para satisfacer las expectativas de los demás. Una vez en casa, preparé una taza de té y me senté en el sofá, dejando que el silencio me envolviera. Repasé en mi mente cada injusticia, cada vez que mis esfuerzos fueron tomados por sentados, y me sentí orgullosa de haberme defendido. Esa noche, me dormí con la convicción de que nunca más permitiría que me trataran como si mis sacrificios no importaran. Al día siguiente, mi amiga Grace me llamó. Con su voz directa y sincera, me preguntó cómo había ido todo. Sin rodeos, le conté lo sucedido y, entre risas y lágrimas, me felicitó por haber mostrado mi fortaleza. Tienes un esqueleto, Bayelit, y no voy a dejar que nadie te lo quite, me dijo. Sus palabras resonaron en mí, reafirmando que había tomado la decisión correcta. En las semanas siguientes, empecé a notar cambios significativos en mi vida. Ya no respondía a las llamadas y mensajes de mi familia de inmediato, ahora lo hacía cuando yo quería, sin sentirme obligada a arreglar cada problema. Me dediqué a actividades que siempre había pospuesto, redecoré mi sala, compré muebles que reflejaban mi propio estilo y empecé a explorar mi ciudad, visitando cafés y parques que me hacían sentir viva y en paz. Cada pequeña acción era un recordatorio de que yo tenía el control de mi vida. Mientras tanto, seguía repasando la lista de reservas canceladas. Al principio, me dolió ver todo ese esfuerzo perdido, pero pronto esa imagen se transformó en una fuente de inspiración. Comprendí que el dinero y el tiempo invertidos en el viaje, destinados a un plan que ya no me pertenecía, podían utilizarse para algo que realmente celebrara mi independencia. Así, sin dudarlo, abrí una nueva pestaña en mi computadora y comencé a investigar destinos para un viaje en solitario. Decidí que iba a regalarme un viaje a Italia. Reservé el itinerario, no con la intención de probar algo a mi familia, sino para celebrar mi liberación.
El día en que aterricé en Roma, sentí una mezcla de nervios y una inmensa emoción. Por primera vez, viajaba sola, y ese hecho me llenaba de una libertad que nunca antes había conocido. Caminé por las calles empedradas, me maravillé ante las ruinas antiguas y me deleité en cafés pequeños y encantadores. No había horarios que cumplir, ni planes impuestos, solo yo, mis pensamientos y la satisfacción de saber que mi felicidad dependía de mí. Uno de los momentos más memorables fue cuando me senté en las escalinatas de la Plaza de España, disfrutando de un gelato. Saqué mi viejo diario, aquel en el que había escrito mis sueños y aspiraciones cuando era más joven, y me di cuenta de que, durante años, había dejado esos deseos en un segundo plano para hacer felices a los demás. Allí, en ese instante, decidí reescribir mi historia. Anoté nuevos objetivos: aprender un idioma, iniciar un pequeño negocio, viajar a más países. Cada meta representaba la vida que quería vivir, una vida sin ataduras ni expectativas ajenas. Durante mi estadía en Italia, cada día se convertía en una lección de autoafirmación. Recorrí ciudades, conocí gente nueva y, sobre todo, redescubrí quién era realmente. La experiencia de viajar sola me enseñó que no necesitaba la aprobación de nadie para ser feliz. Esa libertad se transformó en el motor que me impulsó a replantear mi futuro. Al regresar a casa, el ambiente con mi familia estaba cargado de tensión. Mis padres y Lauren habían pasado por momentos de frustración y resentimiento. Cuando llegaron en un taxi, cargados de maletas y quejas sobre hoteles y tours inexistentes, se hizo evidente que el viaje había sido un desastre. Mi madre y Lauren se dirigieron a mí con reproches y acusaciones, culpándome por haber arruinado todo. Mi padre intentó calmar las cosas, pero yo ya había dejado en claro mi postura. Con voz firme les recordé que yo había planeado ese viaje para los tres y que, al decidir excluirme, se estaban beneficiando de mi sacrificio sin darme ni una pizarra de reconocimiento. Les dije que no podía seguir pagando por un viaje en el que no era bienvenida, que había llegado el momento de priorizarme a mí misma. Las discusiones fueron intensas y dolorosas. Mi familia trató de justificarse, diciendo que simplemente pensaron que Laura necesitaba un descanso y que yo, al estar siempre trabajando, podría tener otra oportunidad. Pero para mí, esos argumentos ya no tenían validez. Les expliqué que mi vida ya no se mediría por su aprobación, que ya no iba a ser la arregladora de sus problemas. Con cada palabra, liberaba años de resentimiento y dolor acumulado. Tras la confrontación, me despedí de ellos y me alejé, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. En el trayecto de regreso a casa, mientras el sol se ponía en el horizonte, me di cuenta de que, por primera vez, me sentía libre. Esa libertad no era la ausencia de problemas, sino la certeza de que ya no permitiría que las expectativas y demandas de otros dictaran mi vida. En los días que siguieron, mantuve mis límites con firmeza. Respondía a las llamadas de mi familia solo cuando yo quería, sin dejar que la culpa o el miedo me obligaran a ceder. Me dediqué a reconstruir mi espacio personal, redecoré mi hogar, me inscribí en clases de fotografía y comencé a explorar nuevos hobbies que siempre había soñado practicar. Cada pequeña decisión era un acto de amor propio, una reafirmación de que mi felicidad era mi responsabilidad. Con el tiempo, noté que mi transformación no solo me fortalecía a mí, sino que también empezaba a influir en la manera en que mi familia se relacionaba conmigo. Mi madre, que antes solía manipularme con palabras dulces y culpabilizadoras, comenzó a enviar mensajes menos agresivos. Sin embargo, yo seguía firme en mi postura de que las palabras por sí solas no eran suficientes, necesitaba ver acciones que demostraran un verdadero cambio en la forma en que me trataban. Una semana después de mi regreso, recibí una llamada de mi madre. Esta vez, su voz sonaba más suave y arrepentida. Me preguntó cómo había sido mi viaje y, a pesar de responder que había sido increíble, mi tono se mostraba neutral y medido. La conversación se tornó en disculpas a medias y promesas vagas de que, en el futuro, tratarían de enmendar las cosas. Yo le expliqué que no se trataba solo de un viaje fallido, sino de años de sentir que mis esfuerzos y sacrificios eran constantemente ignorados. Le dije que, si realmente querían cambiar, necesitarían demostrarlo con hechos, no solo con palabras. Con el paso de los meses, seguí consolidando mi nueva identidad. Me permití disfrutar de la vida sin la pesada carga de las expectativas familiares. Participé en actividades que me llenaban el alma, salí a caminar, me reuní con amigos que me apoyaban incondicionalmente y me dediqué a proyectos personales que me recordaban lo capaz y fuerte que era. Cada paso que daba me reafirmaba que había recuperado mi derecho a ser feliz, a vivir para mí misma y a no depender de la aprobación de nadie. Hoy, cuando me siento a ver el atardecer desde mi porche,
pienso en todo lo que he vivido. Recuerdo los momentos en los que me sentí invisible, los sacrificios en los que deposité mi tiempo y energía solo para ser ignorada, y también recuerdo la fuerza que encontré para decir basta. Ahora sé que soy suficiente tal como soy, que mi valor no depende de cuántas veces me sacrifique por los demás, sino de cuánto me amo y me respeto a mí misma. Mi historia es la de una mujer que, tras años de ser la fixe de su familia, decidió finalmente tomar las riendas de su vida. Cancelé el viaje que había planeado con tanto esfuerzo porque me di cuenta de que, si ellos querían disfrutar de un viaje a costa de mi sacrificio, tendrían que enfrentar las consecuencias de haberme excluido. Ese acto fue el primer paso hacia mi libertad. Aprendí que no debo ser la persona que soluciona los problemas de los demás a costa de mi propia felicidad. Viajar sola a Italia fue la consagración de ese cambio. Esa experiencia me permitió redescubrirme, poner en práctica mis propios deseos y aprender a disfrutar de mi propia compañía. Pude caminar sin itinerarios impuestos, explorar cada rincón de la ciudad y, sobre todo, escribir un nuevo capítulo en mi diario personal, uno en el que mis sueños y metas eran míos y no los dictados por la necesidad de complacer a otros. Hoy vivo en mis propios términos. He dejado de ser la persona que siempre se sacrificaba para mantener la paz familiar. He aprendido a establecer límites claros, a decir no cuando es necesario y a valorar mi propio bienestar por encima de las demandas externas. Gracias a ese difícil proceso, ahora disfruto de actividades que antes había postergado, la fotografía, el senderismo, la exploración de mi ciudad y, sobre todo, el simple placer de vivir para mí misma. Cada vez que me miro al espejo, veo a una mujer que ha luchado contra las expectativas y ha ganado su derecho a ser feliz. No soy la misma persona que solía dejar que otros dictaran mi destino. Soy una mujer que valora sus logros, que se enorgullece de haber puesto fin a años de sacrificio en vano y que, finalmente, se siente libre de ser quien realmente es. Esa transformación no fue fácil y, a veces, aún siento la punzada del pasado. Pero cada día, cuando me siento a tomar una taza de té o cuando salgo a disfrutar del aire libre, recuerdo que he aprendido a vivir para mí. He aprendido que la verdadera fortaleza reside en saber decir basta, en establecer límites y en no permitir que nadie, ni siquiera mi propia familia, defina mi valor. Así es mi historia. Es la historia de cómo me negué a ser la que siempre arregla todo, de cómo cancelé el viaje que tanto había planeado solo para darme cuenta de que, a veces, el mayor acto de amor propio es dejar de ser la doormat de los demás. Es la historia de cómo encontré mi voz, de cómo aprendí a decir yo vengo primero y de cómo, al final, descubrí que mi felicidad depende únicamente de mí. Hoy miro atrás y veo que cada sacrificio, cada renuncia, cada lágrima derramada en silencio, fue necesaria para llegar a este punto. Mi historia es una lección de vida. Nunca permitas que el amor por los demás te haga olvidar que tú también mereces ser feliz, que tú también eres importante. Mi viaje en solitario a Italia no solo me mostró paisajes impresionantes, sino que me reveló lo increíble que es poder vivir para uno mismo, sin ataduras, sin culpas. Sigo avanzando, paso a paso, construyendo una vida en la que cada decisión es mía y en la que mi voz es la única que importa. No es fácil, y el camino a veces es solitario, pero cada día me reafirmo en que tengo el derecho de vivir en mis propios términos. Y es que, al final, el mayor lujo no está en los hoteles de 5 estrellas ni en los tours exclusivos, sino en la libertad de ser quien realmente soy, sin tener que buscar la aprobación de nadie. Esta es mi verdad. Soy Bayelit, y he aprendido a amarme, a respetar mis límites y a vivir de acuerdo a mis propios sueños. Esa transformación, nacida del dolor de ser reemplazada en un viaje que yo había planeado con tanto amor, se convirtió en el inicio de una nueva vida. Una vida en la que cada día celebro mi independencia, mi capacidad de decidir y mi derecho a ser feliz.